Una vela humea sobre la mesa. Manchas de arena seca oscurecen el pergamino. En un rincón hay un cofre de roble con sellos. Al mismo tiempo, en las salas, donde las paredes están cubiertas de telas, los cortesanos cuentan historias sobre cómo los juegos de reglas deciden el destino del corazón. Sobre una mesa hay listas de cosechas, recibos matrimoniales y juramentos de tutores. Sobre otra, poemas sobre la elección de la misericordia. Entre ellas no hay un puente, sino una grieta. Una vida se lleva como un libro de cuentas, la otra como un ritual. Estimados espectadores, les doy la bienvenida. Escriban desde dónde nos ven y cómo se entremezclan en sus ciudades los rumores sobre el honor con los contratos reales. Compartan en los comentarios su opinión sobre qué es más fuerte, el papel o la poesía. Pónganse cómodos y disfruten de la escucha. La historia del siglo XXI en la corte de los grandes señores se describe cómodamente con flores y telas, pero es mucho más dura al tacto. Leonor de Aquitania es una figura rodeada de leyendas sobre los juicios de amor. Así se denominan los juegos seculares en los que las damas y los cortesanos supuestamente examinaban las disputas sobre el derecho a la benevolencia según un conjunto de reglas. Estos juegos adornaban las conversaciones y creaban una moda por el ingenio y la disciplina de los sentimientos. Pero, en los archivos de Aquitania y Normandía, se encuentra otra faceta de la época. Los contratos matrimoniales con listas de tierras, impuestos y deudas de los herederos. En estas hojas no hay lugar para argumentos rimados, sino que hay ingresos de molinos, partes de viñedos, derechos de paso y listas de fiadores. Cuando se trataba del matrimonio como unión de propiedades, el protagonista no era el trovador, sino el notario. En la cultura cortesana, el juego de las reglas del amor se traslada de salón en salón como un mantel bordado, sobre el que es bonito pero frío sentarse. Mientras tanto, los capellanes, jueces y escribanos que trabajan en las diócesis y curias urbanas registran otras cosas: el consentimiento de los contrayentes, el tamaño de la dote, las condiciones de devolución de parte de los bienes en caso de disolución, la lista de testigos. El consentimiento es una palabra clave que se reconoce no por las flores del lenguaje, sino por los testimonios y las señales. ¿Quién estuvo presente en el momento de la celebración? ¿Qué manos sostuvieron los documentos? ¿Qué sello dejó la cera? Y aunque los juegos de la corte enseñan aquí y a registrar con elegancia los sentimientos, no deciden qué parte le corresponde a la esposa si el marido desaparece o rompe su promesa, ni quién asume las deudas de la familia. El mito de los tribunales del amor promete que un argumento elegantemente formulado puede cambiar el resultado. El documento muestra la lógica obstinada de la época. Solo registros, testigos y normas vigentes. En las crónicas se encuentran historias sobre concursos de ingenio, pero al mismo tiempo, en esas mismas tierras, actúan canónigos que resuelven disputas sobre la validez del matrimonio y la herencia sin excesos.
En los tratados sobre el matrimonio escritos en las cortes, la atención se centra no en el entusiasmo, sino en la forma del juramento, el grado de parentesco, los días prohibidos, la indemnización por daños y perjuicios a las partes y la tutela de los hijos. Los estatutos municipales funcionan de la misma manera. Establecen el orden de entrega de la dote por partes, las multas por incumplimiento de los acuerdos, los plazos de devolución de las garantías y la secuencia de apelaciones ante el juez. En el registro, cada nombre está rodeado de números traducidos a palabras y signos de propiedad. Alrededor de Leonor se forma cuidadosamente un teatro en el que la dama se convierte en árbitro del gusto y los modales. Pero este teatro no coincide con el sistema jurídico. En las disputas territoriales, el nombre de la Gran Señora aparece en las cartas en las que se aprueban las concesiones, se protegen los derechos de los monasterios y los vasallos, y se enumeran las aldeas, los ingresos y las fronteras. En esas mismas carpetas se encuentran cartas sobre dotes, en las que se indican los pesos de plata y los plazos de pago. Cuando llegaban a la corte colecciones de poemas con reglas de amor, en esos mismos días se llevaban a la Cancillería solicitudes de confirmación de la enajenación de feudos. Si un mundo daba lugar a leyendas, el otro exigía sellos. Los juegos de la corte eran una forma de selección social. Distribuían la atención y el favor, marcaban los temas de conversación prestigiosos y reunían a su alrededor a quienes dominaban las palabras. Pero la fusión de los dos mundos, el de las palabras y el de los sellos, era poco frecuente, y en la mayoría de los casos se producía en forma de movimiento paralelo. El matrimonio, celebrado con música, se confirmaba en pergamino. Si surgía una disputa, el juego no tenía peso. Cuando los parientes presentaban sus cuentas, no comenzaba una balada, sino una recopilación de pruebas. Las rivales y los rivales en las historias de amor desaparecían de los protocolos y en su lugar entraban los tutores, los administradores y los fiadores. En los episodios en los que los rumores intentaban destruir el honor, los abogados no buscaban versos, sino hechos. Si había habido un juramento, ¿quién lo había confirmado? Si se había violado el parentesco, si se habían respetado los días de ayuno de la convivencia matrimonial, según la disciplina eclesiástica, y cómo se habían distribuido los derechos sobre los bienes. Esta bifurcación se hace especialmente evidente si se estudian meses y años concretos del reinado. Cuando grandes extensiones de tierra cambiaban de propietario y los flujos de dinero cruzaban las fronteras, la dote se convertía a menudo en una herramienta de negociación entre clanes y la parte de la viuda en objeto de largos litigios. En los registros de los tribunales que juzgaban estos casos, figuraban mujeres adultas con capacidad jurídica, sus representantes, testigos y notarios. Traían recibos, precisaban las listas de los bienes entregados, exigían la devolución de las fianzas y denunciaban los abusos de los tutores. Todo esto ocurría junto a las salas donde se libraban juguetonas disputas sobre el derecho a la clemencia. Pero cuando lo que estaba en juego era una finca, un molino o un viñedo,
no era el orador quien decidía, sino el tribunal. Para entender por qué el mito se ha mantenido durante tanto tiempo, basta con ver los beneficios que aportaba. La leyenda de los tribunales del amor servía al prestigio de la corte, demostraba la sutileza de las costumbres y la jerarquía oculta de los favores. Daba forma a las conversaciones, en las que todos podían brillar sin tocar directamente los temas del poder y la propiedad. Desviaba la atención de la contabilidad del matrimonio, donde cada línea podía convertirse en motivo de conflicto entre las familias. El mito permitía hablar del deseo de forma segura, convirtiéndolo en un ejercicio de estilo. El documento, en cambio, exigía responsabilidad. Nombrar nombres, confirmar hechos, tomar decisiones con las que habría que vivir. En esta tensión, Leonor no es la reina del corazón, sino la guardiana del equilibrio entre lo visible y lo escrito. Su época regaló a Europa una imagen de elegancia secular, pero también consolidó el poder del pergamino. A la frágil luz de las velas, las colecciones de poemas parecen más brillantes que los libros de contabilidad. Pero cuando la vela se apaga, quedan los sellos, y son ellos los que deciden a quién pertenece la casa, a quién la parte de la cosecha, y a quién la obligación de saldar la deuda de la familia. Así es como coexisten la poesía y el notario. La primera encanta, el segundo distribuye. Siguiendo las huellas del pergamino, el cuadro se vuelve aún más denso. La dote y la parte de la viuda no eran figuras hermosas de baladas, sino sumas y parcelas de tierra descritas punto por punto, divididas por límites, arroyos y caminos. Mientras en la corte se discutía sobre el derecho a la benevolencia, los notarios de las ciudades de Aquitania y Anjou medían al mismo tiempo los pedazos de viñedos y calculaban los ingresos de los peajes de los puentes. El matrimonio no se celebraba con versos, sino con una enumeración de los bienes que se aportaban al hogar y las obligaciones que asumían ambas partes. Si el marido se marchaba a una campaña prolongada, el administrador traía los registros de la recaudación de los tributos, y los parientes de la novia se aseguraban de que las partes acordadas de la dote se devolvieran cuando fuera necesario. Allí también se acumulaban las quejas de las mujeres adultas por el incumplimiento de los pagos y los retrasos de los tutores. En estos casos se ve cómo funciona de forma precisa y seca la maquinaria del derecho. Los nombres de los testigos, los lugares, las fechas, las listas de objetos y animales, el valor de cada unidad y, al lado, la firma del escribano que registra el acuerdo y el compromiso. Cuando se dice que en la corte de Leonor existía un tribunal del amor, donde las damas decidían el destino de los corazones, es importante entender qué se entendía exactamente por tribunal. Se trataba de un juego secular, una recopilación de normas de ingenio y rituales de comportamiento, útiles para mantener la disciplina de las jerarquías y canalizar las tensiones. Daba forma al debate sobre los deseos, sin entrar directamente en la disputa sobre la herencia.
Mientras los poetas se ejercitaban en las sutilezas, los abogados examinaban en paralelo los casos reales. La validez del consentimiento matrimonial, los impedimentos de parentesco, los errores de forma, el incumplimiento de promesas, la indemnización por daños y perjuicios a las partes. Y si en los círculos de la corte se podía reconocer el derecho a la misericordia, basándose en la destreza verbal, en la curia municipal se solicitaba un documento confirmado por testigos y se comprobaba si se habían respetado los plazos eclesiásticos y las normas de disciplina parroquial. Esta doble perspectiva explica por qué el mito de los tribunales del amor parece llamativo, pero casi no aparece en las decisiones registradas. Coexistía con el derecho, pero no lo sustituía. Entre los documentos relacionados con el nombre de Leonor, se encuentran no solo concesiones y patrocinios a monasterios, sino también cartas en las que se consagra la posición de la esposa como parte legitimada. En estas formulaciones se aprecia la madurez de las participantes en los litigios. Actúan con representantes, disponen de partes de los bienes según lo acordado, presentan recibos, insisten en el cumplimiento de las condiciones de entrega de la dote por partes. Sus voces no resuenan en los salones de entretenimiento de la corte, sino en los pasillos, donde huele a cera, polvo y lana húmeda de las mantas. Es allí donde se aclara que el honor no es una imagen poética, sino la solvencia de la familia, el acceso a los préstamos, la reputación como garantía del cumplimiento de las obligaciones. Un rumor puede privar del acceso al crédito, y entonces se vienen abajo los planes de siembra y compra de sal. Por eso, las familias defendían el honor no con baladas, sino con hechos. El testimonio de un testigo, una copia del recibo, la marca de la entrega de la mitad de la dote en el plazo acordado. En las descripciones cortesanas, la mujer aparece como la árbitro del gusto, pero en los libros notariales es la portadora de los derechos. Si el marido incumplía las condiciones, la familia de la mujer exigía la devolución de la dote o de parte de ella, y este proceso se llevaba a cabo según el procedimiento establecido. El consentimiento se consideraba una obligación mutua, cuyos límites estaban determinados por la disciplina eclesiástica, los plazos habituales de la vida en común y la práctica de los tribunales locales. Cuando se producían desavenencias, nadie llamaba al trovador. Se buscaba a las personas que habían estado presentes en el momento de prestar juramento. Se comprobaba la exactitud de la fórmula. Se averiguaba si había habido engaño en cuanto al parentesco y si se habían infringido las prohibiciones eclesiásticas en determinados días. Si se detectaba un vicio de forma, el matrimonio se reconocía impugnable o nulo. Si no había vicio, las partes estaban obligadas a cumplir el contrato o a compensar el incumplimiento. Todo esto no encaja en el marco de los juegos de la corte, pero era precisamente lo que determinaba el destino de las casas. La dimensión política refuerza el contraste. Leonor es el nexo entre las posesiones, los proyectos dinásticos y la escena cultural. A su alrededor se desarrolla una nueva moda de conversaciones sobre modales y sentimientos, pero al mismo tiempo
se libra una lucha por los feudos, las fortalezas y las arcas. En los años en que cambiaban los señores feudales, en que las tropas atravesaban los valles, en que pasaban de mano en mano los ingresos de las ferias y los puentes, las uniones matrimoniales tenían una función de consolidación. Los poemas funcionaban como lubricante del mecanismo cortesano, y los contratos notariales como tornillos que mantenían la estructura. Si los tornillos se aflojaban, surgían conflictos entre las familias, en los que ya no servían de nada ni los elegantes códigos de normas, ni las alabanzas. Solo ayudaba el procedimiento: fijar una fecha, convocar a las partes, recabar testimonios, pagar a plazos, inscribir en el libro. El procedimiento podía ser duro e implacable, pero convertía la vaga vergüenza en cantidades y plazos concretos. La economía de la corte dependía del patrocinio, y la economía de las ciudades, de la fiabilidad de los contratos. Por eso, el mito de los tribunales del amor era beneficioso como escaparate. Mostraba una envoltura refinada en la que era conveniente envolver la asimetría del poder. Los matrimonios forzados por interés y la necesidad de tener en cuenta los intereses de las líneas mayores del linaje. Cuando se hablaba de elegancia y misericordia, se hablaba menos de cómo se repartían las porciones a las novias, de cómo las viudas luchaban por las parcelas que les correspondían, de cómo los tutores retrasaban los plazos, de cómo las casas mercantiles evaluaban el grado de riesgo al trabajar con clientes feudales. Pero en los libros de la ciudad, todo esto aparece en líneas secas. Se ha entregado tal cantidad, se ha dejado en custodia tal cantidad, se ha garantizado con una hipoteca en forma de cosecha la fianza de tal persona, el plazo es de tantos meses. Los propios tribunales del amor se redujeron a concursos de roles en los que no se analizaban los precedentes, sino la elegancia del argumento. En algunos folios se conservan descripciones de estos juegos, pero su influencia se limita a las salas donde estaban presentes los cortesanos. Más allá de las puertas de estas salas comenzaba el territorio de los tribunales episcopales y municipales, donde cualquier jugada ingeniosa se comprobaba con una simple pregunta. ¿Hay un documento? ¿Hay testigos? ¿Hay una norma vigente? En esta diferencia se escucha la música principal de la época. La poesía ayuda a vivir en la corte. El notario ayuda a vivir en las casas. Y si los primeros dan forma al estilo, los segundos se encargan del pan y las paredes. La historia de Leonor es propicia para la idealización, porque permite hablar del poder a través del lenguaje de los sentimientos. Pero las crónicas, los libros de impuestos y los registros de litigios devuelven la conversación a un lugar donde la dureza del mundo se puede palpar. En los mismos años en que se cantaban baladas sobre las virtudes de la fidelidad, en esas mismas tierras se producían confiscaciones por incumplimiento del servicio feudal. Se dictaban sentencias por impago de deudas y se registraban intentos de familiares de apropiarse de la parte de la viuda. Esto no significa que la poesía sea falsa, sino que no era ley. Eleonora, como símbolo, representa ambos extremos, el esplendor de la fiesta y el peso de los sellos. Pero cuando la disputa llegaba a los tribunales, no era el esplendor lo que decidía. Por eso el mito
es tan resistente. Promete que el complejo mundo puede reducirse a una fórmula elegante. El documento, inevitablemente, recuerda lo contrario. El complejo mundo requiere largas líneas, ojos atentos y paciencia. La época de Leonor dejó suficientes huellas para verlo. En una habitación hay alfombras y laúdes, en otra, sacos de sal y manojos de llaves de graneros. Entre ellos se mueven personas adultas, acostumbradas a vivir no según las palabras, sino según los recibos, y que, sin embargo, aspiran a hablar de la honestidad como si fuera una canción. Es precisamente en esta encrucijada donde la poesía se encuentra con el notario. No para vencer, sino para que cada uno se quede con lo suyo. Una le da al mundo cortesano una suave envoltura. El otro mantiene la casa en su sitio cuando la música se calma. En el funcionamiento cotidiano de la máquina del matrimonio y la propiedad, son especialmente reveladoras las huellas dejadas en los márgenes de los libros de actas, anotaciones sobre la citación de parientes, la comparecencia de fiadores, el hecho de que una de las partes presentó un baúl con objetos como garantía de la parte impagada de la dote. Allí donde las leyendas sobre las disputas cortesanas convertían en norma el juego de palabras, el orden real exigía signos externos de buena fe. Regalos traídos ante testigos, monedas entregadas ante la comunidad, registros de consentimiento. Si una de las partes se remitía a la costumbre de la corte, la otra presentaba los estatutos de la parroquia o la carta del terrateniente, según los cuales se debía proceder. Se establecieron plazos en los que se permitía contraer matrimonio y se enumeraron los obstáculos, sobre los que los tribunales preguntaban de forma estricta y sin rodeos. Todo ello se traducía en una fría secuencia de pasos. Comprobar la libertad de la promesa, certificar el parentesco, documentar la dote, distribuir los riesgos en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges y establecer el orden de devolución de los bienes. Así era la realidad a la que se enfrentaban las mujeres y los hombres adultos cuando la poesía daba paso a los sellos. En la cultura cortesana, asociada al nombre de Leonor, era más conveniente discutir las reglas del corazón que el valor de las telas, las llaves, la vajilla y la plata que formaban parte de la dote. Pero era precisamente la enumeración de estos objetos lo que determinaba el poder de la casa. Las listas, en las que se anotaba secamente el número de pañuelos, cinturones y cintas, y en las que se asignaba a cada artículo su valor de mercado, permitían a la familia mantener su capacidad de maniobra. Si el marido estaba ausente, y las cosas iban mal, los parientes de la esposa podían insistir en la devolución de una parte determinada. Si el padre fallecía y era necesario dividir la tierra, la esposa reclamaba los derechos sobre la parte de la viuda, acordada previamente. Los rumores sobre la indecencia en estas circunstancias no funcionaban. Las curias exigían pruebas, no rumores. Cualquier intento de dar al conflicto un matiz de amor ofendido se estrellaba contra la cuestión de los límites y las garantías,
Incluso en los hogares donde se conocían las canciones y se recibía a los trovadores, los asuntos se basaban en el cálculo de los ingresos del puente, la recaudación de la sal, el alquiler de las tiendas y las famosas salidas, es decir, las obligaciones monetarias de las personas dependientes, que aportaban a los cofres las mismas monedas con las que se componían las dotes. La discrepancia entre el mito y el documento es especialmente notable en situaciones en las que las familias se enfrentaban por la herencia. En los supuestos tribunales del amor, se podía juzgar la elegancia del comportamiento y el cumplimiento de las expectativas corteses. Pero la cuestión del derecho a la herencia siempre se basaba en los fundamentos legales del vínculo matrimonial. Si la promesa se hacía sin respetar la forma, si el parentesco era cercano, si no había testigos, si no se daba el consentimiento del tutor, el matrimonio se consideraba impugnable o nulo y toda la construcción del honor se desmoronaba. Algunas familias intentaban aprovechar las ruidosas conversaciones de la corte en su beneficio. Organizaban concursos de ingenio para dar a la futura unión un halo de gracia invencible. Pero tan pronto como era necesario consolidar el derecho a la tierra, los caminos y los molinos, aparecían escribanos en las puertas y se depositaban en la mesa cartas con fórmulas precisas. En esos momentos se hacía evidente que la verdad romántica no resistía la prueba del arenero para secar la tinta. Los propios roles de las mujeres dentro de este mecanismo iban mucho más allá del papel de dama de corazón. En los documentos aparecen adultas propietarias de llaves, cofres, que guardaban joyas como reserva líquida, tutoras que controlaban a los inquilinos en ausencia de sus maridos, parientes que exigían el pago de cuotas y plazos. Sus escritos demuestran su conocimiento de las normas y su capacidad para utilizar el procedimiento. En los salones de la corte podían participar en ceremonias, pero en los pasillos de la ciudad defendían la propiedad de los intentos de apropiación de parientes lejanos y acreedores, utilizando el lenguaje de los estatutos y los registros. Es allí donde se oye cómo la palabra reciprocidad se convierte en práctica. Intercambio de obligaciones, responsabilidad de mantener la casa, previsibilidad de los pagos y devoluciones, reparto de las cargas en caso de enfermedad y en años de hambruna. Este lenguaje carece de brillo, pero mantiene las paredes en pie. No hay que subestimar la dimensión fiscal de la vida cortesana. Los rituales y los torneos costaban dinero, y ese dinero procedía de la economía. Cuando los cofres se vaciaban, las familias acudían al mercado de préstamos, y entonces la reputación se convertía en garantía. Los rumores sobre la inmoderación podían hacer caer la cotización, romper la correspondencia con los comerciantes, retrasar el suministro de sal y tela, lo que afectaba no solo a las metáforas, sino al pan de cada día. En tales condiciones, el Tribunal del Amor era útil como pantalla. Permitía hablar de las normas de comportamiento, sin discutir directamente el presupuesto. Sin embargo, cuando surgía una disputa sobre los contratos, se quitaba el marco del biombo y se doblaba la tela. En primer plano quedaba la curia, la fijación de la fecha, la comparecencia de las partes, la lectura del acta,
la lista de objetos, las firmas, y junto a ella, mujeres adultas, aparentemente suaves, pero insistentes en sus exigencias, que contrarrestaban la presión de las líneas masculinas de la familia con referencias a la ley. El ejemplo de eludir los procedimientos competitivos también aparece en las ciudades, donde se solía hacer referencia al alto estatus de la nobleza. Allí, los familiares intentaban sustituir los libros de actas por el honor. Pronunciaban fórmulas simbólicas ante la comunidad, con la esperanza de que se escucharan como una sentencia definitiva. Pero pronto tuvieron que volver a los estatutos, donde ya se había establecido la secuencia de pasos. Primero, asegurar el consentimiento, luego confirmar la propiedad y luego aclarar las condiciones de devolución. Algunos jueces intentaron esconderse detrás de la costumbre, pero las cartas, los catálogos de recaudación y los impuestos les hicieron enderezar la espalda. La evasión no daba resultado. Sin hojas con sellos, sin testigos, sin recibos, el mecanismo no se movía. Así, el mito de las decisiones del corazón se fue convirtiendo poco a poco en un juego de la corte, mientras que la vida documental continuaba su lento e implacable avance, pasando una página tras otra. Cuando en las crónicas aparece el nombre de Leonor, a menudo lo acompaña un lenguaje de descripciones brillantes. Sin embargo, los registros cotidianos de la misma zona hablan de otra cosa, de la perseverancia de las amas de casa, de la paciencia con la que las mujeres adultas recogen poco a poco las partes prometidas de la dote, de la lucha incesante por la claridad de las fronteras. No rompen el orden, lo utilizan y lo refuerzan. Y es precisamente gracias a este refuerzo que la leyenda no absorbe la realidad. La poesía cortesana ayuda a vivir al círculo de los elegidos, y las fórmulas notariales garantizan la supervivencia de las casas, las tiendas y los graneros. Entre estas capas se extiende un sendero por el que discurren páginas manchadas por la cera de las velas, y en ellas hay signos precisos que fijan que las reglas del corazón ceden aquí el paso a las reglas de la escritura. Mientras las leyendas cortesanas seguían multiplicando elegantes fórmulas sobre corazones y favores, a las puertas de la ciudad crecían las listas de obligaciones, y eran precisamente ellas las que determinaban el desenlace de las historias humanas. Las devoluciones de las partes de la dote se registraban en paquetes sellados, en los que figuraban las marcas de los testigos. Los plazos de pago no se indicaban con la abstracta fidelidad, sino con los días de las ferias y los ciclos agrícolas. La posibilidad de rescindir el contrato se vinculaba a causas de fuerza mayor concretas, como una mala cosecha o la muerte del sostén de la familia. Dentro de este sistema, las mujeres adultas, descritas como guardianas de las llaves y custodias de los cofres, eran las portadoras de la memoria del hogar. Sabían dónde estaban los recibos, sabían verificar el peso de las telas y la plata,
y entendían qué cláusula del contrato ayudaba a ganar tiempo. Era precisamente su presencia en las oficinas lo que convertía el mito de los tribunales del amor en un decorado junto al escenario real, donde se decidía el destino de las tiendas y los patios. Allí donde los rumores de la corte intentaban colgar la etiqueta de indecencia, la rutina de la oficina pedía que se mostrara el inventario, se indicara el precio, se presentaran testigos, se nombrara la fecha, y el rumor se desmoronaba, porque no cumplía ninguno de estos sencillos requisitos. En esta rutina también se producían intentos de elusión. Los parientes presentaban documentos antiguos con sellos agrietados. Se remitían a la vaga costumbre de nuestros antepasados y sacaban a la luz narrativas morales sobre el comportamiento de las mujeres, con la esperanza de sustituir la hoja que faltaba por la moral. Pero incluso esta ilusión tenía sus límites. Los estatutos indicaban claramente que la costumbre, sin una práctica confirmada, y que contradijera las formulaciones vigentes, carecía de validez, y que el ruido moral, sin relación con los bienes y los plazos, se consideraba una presión que acarreaba una multa. De vez en cuando, algunos jueces intentaban ponerse del lado de la familia influyente, sustituyendo el procedimiento por una insinuación. Entonces comenzaba un lento pero persistente movimiento de quejas por las instancias, y cuanto más alto llegaba la queja, más seco se volvía el lenguaje de la decisión. Reducía la disputa a tres cosas: si había consentimiento de la parte adulta, si se había respetado la forma y si se habían fijado los puntos patrimoniales. Todo lo demás se dejaba para las canciones. En estas decisiones se oye cómo la vida adulta, en la que cada moneda es necesaria para el invierno, elige el documento en lugar del vitral. El vitral es bonito, pero no calienta el grano. El documento es mediocre por fuera, pero sostiene la pared. Por eso, en las cartas y los libros de actas, las fórmulas cordiales se desvanecen más rápido que la tinta que fija el tamaño de la parte de la viuda, el precio de la tela y el derecho al peaje del puente. Y cuando los poetas se van, y las areneras para verter arena aún conservan las migajas de las líneas secas, queda claro que el peso equilibrado de la casa no lo sostuvieron las declaraciones de amor noble, sino las firmas silenciosas de personas adultas, capaces de responder por el plazo, el peso y el precio. Esto no anula el juego cortesano, pero lo deja en su estante junto a otros símbolos, y sobre la mesa queda lo que sobrevive a cualquier invierno: telas, llaves, cintas, revistas de pagos. Y junto a ellos, las dueñas de estos objetos, que miran la tinta con atención y sin ilusiones. En su mirada no hay poesía, pero sí la habilidad de recuperar lo suyo sin hacer ruido. Probablemente fue precisamente esta habilidad la que hizo que la leyenda de los tribunales del amor fuera segura para decorar las paredes.
Mientras la leyenda colgaba, la casa seguía respirando la ley. Esta es la principal diferencia entre el mito y el papel, entre las alabanzas de los trovadores y la anotación del escribano, sobre quién y cuándo asumió el compromiso, cómo se cumplirá y qué sucederá si no se cumple. No hay lugar para la misericordia casual, pero sí mucho espacio para la justicia predecible, que lenta, pero seguramente, reduce incluso a los nombres más sonados a una simple línea en el registro. El toque final en esta historia de poesía cortesana y prosa notarial aparecía cuando los conflictos llegaban al límite y amenazaban con convertirse en una vendetta familiar. Entonces, no se llevaba a la plaza al trovador, sino una lista de concesiones mutuas, y cada concesión se calculaba para no desequilibrar la casa. A nadie le gustaban los compromisos escritos en la arena. Los parientes influyentes se quejaban de la degradación del honor. Los tenderos fruncían el ceño por los retrasos. Las mujeres, acostumbradas a guardar las llaves, comprendían que parte de los cofres se perderían y que parte de las cosas tendrían que entregarse a cambio. Pero fueron precisamente estos compromisos los que salvaron las paredes. En ellos se estipulaban los días en los que había que devolver la parte. Se fijaba por escrito la renuncia a la persecución y se designaban los fiadores, cuyos nombres eran en sí mismos una garantía en las parroquias vecinas. Y cada una de esas hojas, por aburridas que fueran, eliminaban de la circulación la parte más peligrosa del mito, la tentación de resolverlo todo de forma instantánea, bonita, sin pensar en las consecuencias. Las soluciones bonitas rara vez sobreviven al invierno. Las que quedan escritas, casi siempre. Así, el recuerdo de los tribunales de amor de la corte quedó en las crónicas como un juego, como una máscara, como un marco decorativo alrededor del mecanismo cotidiano. Y el recuerdo de los resultados reales quedó en los libros de actas, que se siguieron leyendo a lo largo de los años. En estos libros se ve a hombres y mujeres adultos tomando decisiones difíciles, pero comprensibles. Ceder una parte para conservar la casa. Renunciar a una ofensa ruidosa para no perder un puente. Confirmar el derecho de la viuda para no destruir la red de obligaciones que alimenta a los pueblos de los alrededores. Y por eso la leyenda de las decisiones del corazón de Leonor, por muy brillante que sea, se disuelve en un borrador material, donde no hay lugar para la misericordia repentina, pero sí para un procedimiento contrastado por el tiempo. Esta es la moral sin moralización. La casa sobrevive donde el papel es más fuerte que la canción, donde los adultos no permiten que el juego ajeno sustituya sus derechos, donde el amor puede existir, pero no anula al notario. Cuando, al final del día, el escribano seca el último párrafo y la ama de casa se quita el manojo de llaves del cinturón, queda claro que el protocolo venció al panfleto hace ya muchas horas. Los corazones seguirán amando, pero el destino de los bienes lo decidirán los sellos. Y en este final frío pero honesto,
se manifiesta una tranquila libertad. Nadie tiene derecho a ocultar la propiedad ajena con versos. Nadie puede convertir el crédito público en un juguete de salón. Y el equilibrio del hogar viene determinado por la precisión con la que los adultos han registrado las condiciones de su vida y las cumplen de forma coherente.